Buenos días a todos. Hoy tenemos de invitado especial a Andrés Castro. Él es nuestro profesional en el área legal y tributario. Él es abogado especialista en Derecho Tributario con más de 8 años de experiencia asesorando en materia tributaria a personas naturales y empresas a través de distintas firmas nacionales e internacionales. Y hoy nos va a hablar sobre el tema de los cambios que trae la reforma tributaria en materia de retención en la fuente por salarios. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nora Victoria, por la invitación a este espacio para compartir contigo y con quienes nos ven algunos comentarios relacionados con un tema de actualidad y de absoluta relevancia tributaria, como lo es la retención en la fuente por salarios y los cambios que se dieron con ocasión de la expedición de la Ley 2277 de 2022. Gracias Andrés, a nosotros también nos alegra que nos acompañes. Ya empezando sobre el tema de hoy, me gustaría que nos contaras sobre qué es la retención en la fuente por salarios. Claro que sí, María Victoria. Es importante saber que la retención en la fuente por salarios, como mecanismo de recaudo anticipado del impuesto, busca precisamente recaudar de forma gradual el impuesto sobre la renta que recae sobre las personas naturales asalariadas en principio. ¿Cómo es lo que nos has contado? ¿Cuáles fueron esos cambios de la reforma que impactaron en la retención en la fuente por salarios? Bueno, María Victoria, en primer lugar es importante decir que la reforma tributaria estableció que los trabajadores independientes quedan sometidos a la tabla de retención por ingresos laborales gravados del artículo 383 del Estatuto Tributario, sin importar si vinculan o no a otras personas a su actividad. Recordemos que antes de que entrara en vigor la reforma tributaria del 2022, esta tabla le aplicaba solamente a aquellos trabajadores independientes que no vinculaban a su actividad a otras personas, mientras que los trabajadores que sí lo hacían quedaban sometidos a las tarifas de retención aplicables a servicios u honorarios. Otro de los cambios introducidos por la reforma tributaria tiene que ver con la modificación al tipo de personas que los asalariados pueden tomar como dependientes a efectos de reducir o disminuir su base gravable de retención en la fuente. En ese sentido, empiezan a figurar como dependientes los hijos de los asalariados que tengan algún tipo de discapacidad física o psicológica y que sean mayores de 18 años. La versión anterior de la norma nos permitía tomar como dependiente al hijo con alguna discapacidad física o psicológica, pero la edad tenía que superar los 23 años. Además, te cuento que se introdujo una modificación al valor absoluto en términos de VTs del cálculo del 25% de renta exenta general de empleados. Esto implica que tanto asalariados como trabajadores independientes, cuando calculen la renta exenta, revisen que anualmente no exceda o supere el límite de las 790 VTs. Estamos hablando más o menos de 33.500.000 para el año 2023. Esto en contraste con el límite anterior que establecía que mensualmente no podían exceder las 240 VTs, lo cual implicaba que anualmente se podían tomar hasta 2.880 VTs. Finalmente, otra de las modificaciones que introdujo la reforma tributaria y que de alguna manera tocan al cálculo de la retención en la fuente por salarios tiene que ver con la disminución del monto en VTs del cálculo del 40% de los ingresos netos al cual se deben someter la totalidad de las rentas exentas y deducciones especiales, disminuyendo de un techo o un tope de 5.040 VTs anuales a 1.340 VTs anuales. Perfecto, Andrés. O sea, los cambios que me estás diciendo son varios que tomó la reforma y ya pues tocando sobre este tema de que hicieron cambios, ¿qué pasa con las cosas que no se cambiaron, que se mantuvieron en la retención en la fuente por salarios? Bueno, María Victoria, es preciso tener en cuenta que si bien se dieron estos cambios que yo acabo de comentar, la reforma tributaria no modificó los procedimientos dispuestos por la legislación tributaria a través de los cuales se determina la retención en la fuente por salarios establecidos en los artículos 385 y 386 del Estatuto Tributario, denominados procedimiento 1 y procedimiento 2 respectivamente. Bueno, Andrés, entonces siendo así, ¿cuáles serían las condiciones para poder aplicar la retención en la fuente en los procedimientos unidos? Claro que sí, María Victoria. Te cuento que por regla general se le debe aplicar retención en la fuente a todas aquellas personas naturales que perciban rentas de trabajo tanto de origen laboral como de origen no laboral.
Para efectos de la determinación del porcentaje y del procedimiento a aplicar, es importante revisar si el beneficiario del pago a bueno en cuenta obtuvo pagos laborales, comisiones, honorarios, servicios y demás compensaciones por servicios personales. Lo importante acá es que cuando se realice el cálculo de la retención en la fuente, se apliquen las disposiciones contenidas en los artículos 383 y subsiguientes del Estatuto Tributario, lo reglado en el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625/2016 y aquellas modificaciones que trajo la reforma tributaria en la materia, de las cuales ya les hablé anteriormente. Bueno, Andrés, pues tengo entendido que la reforma tributaria incluye un beneficio en materia de dependientes. Cuéntanos a qué hace referencia, más sobre el tema que estamos hablando. Tal cual, María Victoria. Resulta que con la reforma tributaria se introdujo un nuevo beneficio, agregando una segunda deducción por dependientes que no está sujeta al límite de rentas exentas y deducciones en la cédula general. Esta deducción equivale a 72 VTs por cada dependiente económico y admite un máximo de 4 dependientes económicos. De tal manera que el contribuyente ahora puede tomar una deducción adicional a la establecida en el artículo 387 del Estatuto Tributario con un tope de 288 VTs. Sin embargo, es importante aclararte a ti y aclarar a quienes nos ven que este nuevo beneficio ha sido objeto de reiteradas consultas por parte de nuestros clientes, teniendo en cuenta que no resulta aplicable al cálculo de la retención en la fuente por salarios, pero sí se tiene en cuenta para efectos de la depuración de la declaración de renta anual. Bueno, Andrés, ya para finalizar, me gustaría que nos contaras qué se debe tener en cuenta o qué deben tener en cuenta todas aquellas personas asalariadas que nos están viendo y que les pueda aplicar el tema que estamos hablando el día de hoy. Bueno, María Victoria, principalmente saber que la retención en la fuente para los ingresos laborales parte de una base gravable igual o superior a 95 VTs, estamos hablando de más o menos 4.030.000 para el año 2023, y que no solo está integrada por el salario, sino por los demás pagos que recibe el trabajador por cuenta de la relación laboral. Entonces, simplemente para finalizar, decirle a los asalariados y trabajadores independientes que tengan en cuenta las modificaciones que introdujo la reforma tributaria en materia del cálculo de la retención en la fuente por salarios, a efectos de que realicen un cálculo correcto. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias igual por estar con nosotros, nos has ayudado a resolver diferentes dudas sobre este tema y pues ya damos las gracias a todos que nos hayan acompañado en este video y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Te agradezco a ti y agradezco a todas las personas que nos ven por este espacio de tiempo y cerrar diciéndoles que desde Tributar siempre estamos prestos y dispuestos a hablar de estos temas que resultan ser de tanta importancia y actualidad para todos nosotros. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.